Ahí tenés ya acceso. Sí, ya pude. Bien, iniciamos ahí con el estudio y simplificación del trabajo. Estudio de los métodos de simplificación del trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver ahí al azar. Vamos al azar ahí. Gerardo Sebastián Cálix. Buen día. Sí, buen día. Léame, por favor, ahí. Por medio del estudio de movimientos se puede analizar cualquier trabajo para lograr la simplificación del mismo. El uso de estas técnicas para analizar y simplificar cualquier operación o proceso no requiere conocimientos o estudios académicos. Es tan sencilla su aplicación que tan solo con tener habilidades analíticas complementada con un criterio práctico y un espíritu de progreso, se logra ahorrar el trabajo y reducir el esfuerzo y la fatiga del trabajador. Sí, se vea. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que analizar bien cuando llegamos a trabajar a una empresa. Fíjense bien, que dice el uso de estas técnicas para analizar y simplificar cualquier operación o proceso no requiere conocimiento o estudios académicos, o sea, tan profundos. Porque la persona, se puede imaginar una persona que tenga 20 años de trabajar en una empresa, ¿cómo conocerá prácticamente todo el proceso, verdad, de una planta de producción, que siempre ha estado ahí? Y por eso hay veces que a veces llega uno como profesional de las ingenierías a querer, ¿verdad?, tomar decisiones muy rápidas. O porque lo nombraron jefe de ahí. No se puede. Siempre hay que estar listo ahí uno a preguntar, ajá, ¿y usted cuánto tiene? Así, familiarizándose con todo el personal. Y así uno puede entrar, ¿verdad?, en esa integración. La ingeniería de métodos es lo que se encarga de integrar al ser humano el proceso productivo. Entonces hay personas que tienen tanto tiempo, tanto conocimiento ahí, que no tienen prácticamente una preparación académica, pero sí tienen una gran experiencia de la vida real. Y esto lleva a que estas personas, ¿verdad?, tengan ese privilegio de poder contar hasta con la confianza de los dueños de la empresa. Porque a veces estas personas son las que han hecho los cambios para mejorar, ¿verdad?, y tener mayor rendimiento en todos los aspectos, como dice la ingeniería de métodos. Que la ingeniería de métodos, recuerden que es optimizar los procesos. Fíjense bien, por ejemplo, cuando hablábamos de la estandarización de materiales, ¿de qué se ocupa la estandarización? ¿Qué nos da la estandarización? Son procesos continuos. Porque ustedes, por ejemplo, si tienen un diseño de un producto, los productos casi duran 10 años con el mismo proceso. Si ustedes nos vemos, por ejemplo, lo de esos jabón extra o otro tipo de jabón para lavar, siempre ha sido cilíndrico. Siempre, y ustedes lo ven, miren con un pie de rey, y miren eso, siempre van a tener el mismo diámetro. Lo único que cambia es la fórmula. Ustedes fíjense bien, la fórmula es que si le tenemos estandarizado el diseño y tenemos estandarizado los materiales, prácticamente los procesos se vuelven continuos y más fáciles y más sencillos. Por esta razón es eso, por ejemplo, esas bolsas de churros que ustedes a cada rato compran. Y mírenlo bien cuántos gramos tienen, la misma cantidad de gramos toda la vida. ¿Qué es lo que cambia? El diseño del envase nada más. Solo eso, el diseño, ¿verdad?, que lleva otro pichingo, que lleva esto, lleva lo otro, ¿verdad?, la creatividad para que la gente al consumidor le atraiga esa envoltura. Pero realmente el producto, por ejemplo, usted, por ejemplo, esas tostaditas que vienen, el mismo diseño, el mismo modelo, ¿verdad? Y todo el tamaño y toda esta cuestión. Lo único, como les digo, es lo que cambia. Por eso, por este medio del estudio, esto del análisis de cualquier trabajo,
para lograr la simplificación es esto. Por hablábamos de la estandarización de la materia. Cuando una operación, que no hablábamos de la estandarización de materiales, fíjense bien, cuando una operación se modifica, se logra reducción de costos, se logra reducción de tiempo. Fíjense bien, toda esta cuestión puede ir. ¿Quién se encarga de esto? El ingeniero de método. En otros países hay la carrera de ingeniería de método. Solo a ese se encarga, prácticamente vuelve un especialista en los procesos. Fíjense bien, todo tipo de procesos. Y son los que realmente llevan adelante la empresa. Son los que llevan realmente adelante la empresa. Dice, entonces, fíjense bien, reducir el esfuerzo, que esto es lo importante, el objetivo. ¿Verdad? Con un criterio práctico y un espíritu de progreso, se logra ahorrar trabajo y reducir el esfuerzo y la fatiga del trabajador, que eso es lo que necesitamos prácticamente, ¿verdad? En una industria. Que el trabajador no sienta fatiga, ¿verdad? Al estar haciendo ese trabajo continuamente y lograr ese estándar de tiempo que necesita para mantener una producción estándar por periodos largos. Va a mejorar, se va a incrementar, por supuesto, al desarrollar, porque las personas, al estar haciendo la misma actividad todos los días, desarrollan habilidades y destrezas. Y mejorar también los métodos de trabajo, que ese es otro aspecto importante. Bien. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver ahí a Corina Esther Mejía. Corina. No está Corina. Cindy Marlene Espinal. Requisitos para simplificar el trabajo. Tener una mente abierta, mantener una actitud interrogativa, trabaje sobre las causas, no sobre los efectos. No se conforme con ver cómo la gente hace su trabajo, analícelo y estúdielo para simplificarlo. Trabaje sobre los hechos, no sobre las opiniones. Ahorita lo que les estaba explicando. Tener una mente abierta. ¿Qué es tener una mente abierta? No cerrarse a uno mismo. Fíjense bien lo que les decía. Hay que tener esa identificación con los trabajadores. Entrar en esa confianza para que le puedan decir, mire, esto se puede hacer así, así. Aprender a escuchar. Esa mente abierta es eso. No porque, como les decía, esta persona de 20 años, si yo solo, porque tengo un título de ingeniero, ¿verdad? Pero esta persona no tiene título de ingeniero, pero tiene 20 años de estar ahí trabajando. Este es el que más conoce profundamente esa industria. Fíjense bien. Hay veces que a uno no lo dejan entrar, fíjense bien. Yo cuando trabajé en un laboratorio de medicamentos, yo era el encargado de producción. Pero fíjense que la que hacía la fórmula era una doctora en química y farmacia. Yo no entraba, fíjense bien, donde estaban haciendo la fórmula. Jamás. Pero yo le preguntaba a ella, a la doctora. Muy buena, por cierto, les voy a decir. Yo lo que me encargaba era de programar, ¿verdad? Programar todas las operaciones que se iban a llevar a cabo una vez que ella tenía todo. Mientras ella estaba haciendo toda la fórmula del producto de medicamentos que estábamos haciendo, yo estaba con todo el personal. Me dice, teníamos un programa. El lunes a fulano de tal le toca trabajar conmigo, decía la doctora. El martes fulano de tal, el martes que los demás yo los distribuía en las demás operaciones, fíjense bien, que íbamos a hacer. Por ejemplo, si el producto era empacado en una caja, ok, los ponía yo prácticamente a ponerles el sello, el número de lote, ¿verdad? Y todo, armar las cajas, esto, lo otro, los otros haciendo la mezcla, los otros haciendo esto, lo otro. Bueno, todas las operaciones. Entonces, fíjense bien, mantener una actitud interrogativa es bueno cuando hay en camaradería, bien, cuando está haciendo esos trabajos empieza uno ahí, ¿me entiende? Como decimos ahí en una forma discreta, y ustedes antes, ¿qué tal? Que no sé qué. Ahí va uno entrando, fíjense, en esa confianza y uno va teniendo información, ¿verdad? De las cosas. Y trabaje sobre las causas, no sobre los efectos. O sea, ¿para qué va a trabajar sobre los efectos? Y hasta, ¿cuál es la causa que provocó esto? ¿Cuál es la causa que dio a esto? ¿Cuál es la causa que permitió esto? ¿Cuál es la causa que separó esto? ¿Cuál es la causa que se derramó esto? No, ¿verdad?
como dice, ¿verdad? No se conforme con ver cómo la gente hace su trabajo. Analícelo y estúdielo para simplificarlo, fíjense bien. Trabaje sobre los hechos, no sobre las opiniones. Fíjense, sobre los hechos, no sobre las opiniones. Porque las opiniones, ¿qué va a pasar? Hay un hecho. Y de ese hecho van a surgir ¿cuántas? Opiniones. Entonces, fíjense bien, se le va a volver la cabeza un mundo cuando empiece a trabajar sobre las opiniones, sobre los hechos. Ya fíjense que está antes de las causas, los hechos, fíjense bien. Entonces, sobre ese hecho hay que trabajar. ¿Cuál fue la causa que provocó ese hecho? Entonces, es importantísimo que tengamos, inclusive hasta el mismo sentido común, la lógica, ¿verdad? La lógica. Por eso nos hacen llevar lógica matemática, ¿ah? Para tener este alcance, fíjense bien, de ver que las cosas pueden suceder por lógica, no por análisis, sino tener la lógica que algo puede suceder, el sentido común. Es importante estos requisitos para simplificar el trabajo. Tienen que tener una mente abierta. Pero la gente hay veces que cuando se cierra, mejor es darle la razón. Sí, tener razón. Fíjate, tener razón en algunos aspectos de la, pero no comparto total. Así, se escapa uno de muchas cosas, muchas discusiones estériles que no nos llevan a nada. Sencillamente solo a perder el tiempo. Bien. Vamos a ver ahí a Alexis Josué Padilla. 5. Acepte las razones, no las excusas. 6. Elimine el miedo a la crítica. Despójese de su amor propio y de su pereza mental. Solo así logrará cambios que valgan la pena. 7. Logre vencer la resistencia al cambio. Todos por naturaleza nos oponemos al cambio, pero él es requisito necesario para el progreso. Acepte las razones, es lo que le decía. No las excusas. ¿Ah? Acepte las razones. ¿No? Decía un Miguel Ángel Cornejo. El trabajo se hace, no se afectan justificaciones. O se hace o se hace. Fíjese bien. No hay, ¿verdad?, que poner excusas para no hacerlo. Fíjense bien, tenemos la capacidad. Si tenemos la capacidad de pensar, de analizar, de solucionar, entonces, ¿verdad?, es importante. Elimina el miedo a la crítica. Dejamos de hacer una serie de cosas, una serie de situaciones, ¿verdad? Por esto tenemos elimina el miedo a la crítica. Después de su amor propio y de su pereza mental, solo así logrará cambios que valgan la pena. Y eso es cierto. Si usted aquí, hay veces, por eso nosotros no emprendemos una situación, porque tenemos miedo que nos critiquen. Cuando tenemos un título no queremos que nos diga, ¿y qué estás haciendo? Nos da miedo qué es lo que estamos haciendo. Fíjense bien. Por ejemplo, lo de los químicos, por ejemplo, ¿por qué les va a dar pena estar haciendo, por ejemplo, asistir? ¿Qué estás produciendo? Estás produciendo, estás generando empleo. Cualquier cosa. Vamos a hacerlo a práctica ahí en la casa. ¿Verdad? Hay muchas mezclas que se pueden hacer ahí. Probar. No necesita mucho. Hay veces que solo necesita agua, un poquito de esto, otro poquito del otro poquito de, por ejemplo, en la parte textil. Usted puede ver, por ejemplo, que los colores, que los químicos, muchos, yo tengo un amigo que trabaja en Pintura Sur, ingeniero químico, de apellido Galindo. Es excelente, creo que está, no sé, de gerente, y ahí pasa, le va bien. Entonces, fíjense bien en la mezcla de colores, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ver? Porque no, toda la gente necesita pintura, por ejemplo. Toda la gente necesita pintura. Ahora el ingeniero eléctrico, que debe ahora con estos tiempos con una energía tan cara, pues buscar, investigar qué tipo ¿cómo se llama? De foco incandescente o bombilla o lámpara, esto nos va a dar mejores resultados, mejor iluminación, todo esto. Ahora con este sistema de línea, bueno, hay que buscar pantallas que no hagan mucho daño a la vista.
Hay que buscar, ¿verdad? Más ahora que hay son con elementos químicos las pantallas ahora. Entonces hay que buscar. Entonces, todo esto, ¿para qué? Y, ¿verdad? Y esa cuestión, ¿verdad? Es importante que valgan la pena. Así se logran cambios que valgan la pena. Eso es lo que se busca con el conocimiento, con la investigación. Ya les dije, los científicos investigan y dan las cosas, el ingeniero solo las aplica con los medios que tenga. No razones ni excusas, sino con los medios que tenga para poderlos implementar y echar a andar todas estas cosas. Logre vencer la resistencia al cambio. Ese es otro aspecto que a nosotros nos da tanto miedo. Por eso no aprendemos algunas situaciones, fíjense bien. Elimina el miedo a la crítica, ¿verdad? Logre vencer la resistencia al cambio. Todos por naturaleza nos oponemos al cambio, pero es el requisito, ¿verdad? Pero él es el requisito necesario para el progreso. Ese cambio, no hay que tener miedo, hay que vencerlo. La resistencia al cambio, hay que vencerlo. Por eso es que fíjense que a veces que muchos grandes, por ejemplo, yo tengo un amigo que, fíjense bien, se llama Francisco Cafati. Él es ingeniero eléctrico y licenciado en física. La mayoría de los que estudian eléctrica estudian física o matemática, las dos carreras al mismo tiempo. Este muchacho lo mandaron de la universidad, fíjense bien, a sacar una maestría en comunicaciones a la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Fíjense bien que ustedes en la historia vieron ahí a dónde, no, en Missouri, vean ustedes, pero el técnico de Massachusetts, creo que era la ingeniería eléctrica, de acuerdo al trabajo que dieron. A él lo mandaron ahí, lo mandó a la universidad, regresó con el índice más alto allí, con excelencia académica, con el máster en comunicaciones. Siguió dando clases en física, él daba clases de física en la universidad. Le dijeron que se quedara allá, no se quedó, cumplió con los requisitos que le dio la universidad, ¿verdad? Por haber sido becado y se fue. Y ya creo que les había esto. Él fue director del Instituto de Investigación Científica de esa universidad. Aquí anda, no le he podido ver, pero solo me mandó una foto que le llega el pelo a la espalda, todo canoso. ¿Verdad? De esos que siempre ustedes fijan, los físicos que quieren, así como pasaba Einstein, ¿vale? Le vienen con todo el pelo parado y toda esta cuestión, todo revuelto, como cuando un director de orquesta se emociona, ¿se fijan? Cómo se le pone el pelo, ¿verdad? De la emoción, dirigiendo la orquesta, ¿verdad? Esas son cuestiones. Ustedes son personas que no tienen temor de nada, van, se avientan. Fíjense bien, los científicos es lo que tienen, se avientan, no importa lo que salga. Pero dicen, no hay razones, no hay excusas. Lo quiero lograr y lo voy a lograr. Eliminó el miedo y se fue. Fíjense. Qué bueno. Yo ojalá que esté aquí todavía. Mi amigo Francisco le voy a pedir que me vaya a dar una conferencia sobre su experiencia como profesional de ingeniería eléctrica y como máster en comunicaciones y como licenciado en física. Entonces, bien. Entonces, por ejemplo, ahorita muchos de ustedes creo que llevaron clases con varias que fueron alumnas mías cuando yo daba organización y método. Corina, creo que hay una muchacha ahí que da clases de física, una gordita, blanquita. Hay otras ahí que están dando clases de física, ¿verdad? Porque es lo que se han quedado ahí, sacaron sus licenciaturas, como les digo. Son ingenieras eléctricas y son también licenciadas en física. Y ahí se han quedado. Están haciendo proyectos en cuestión de nanociencia, con unos cubanos. Entonces, es importante perder ese miedo, perder miedo a la crítica. Que te critiquen, no importa. Lo que te critican es que algo anda marchando bien. No es que es negativo cuando te critican. Hay veces que te critican porque sacas 90, 95, 100% en una materia. Es que que no sé qué. Esas críticas, fíjense bien, hay que eliminarlas. Cuando te dirán, no, es que no sale de la casa, no, ¿verdad? Es lo primero que le dicen los amigos. Las amigas, no, es que vos, por siempre hay amigas que siempre lo quieren sacar, ¿verdad? De donde está uno enfocado. Es importante esto, fíjense bien, que podamos, porque yo siempre he dicho a los alumnos, sacrifiquen 4 años y medio, 5 años en sus carreras y después vendrán los beneficios, de ahí vendrán los frutos, de ahí vendrá el éxito.
tienen que salgan de 23, 24 años de la universidad. Se pueden examinar a los 50, tienen 25 años por delante para divertirse en la vida. ¿Ah? Y con dinero, no pidiendo, no tendiendo la mano. Fíjense bien. Sino que realmente que podamos nosotros aportar algo a esta cosa. Eso yo les digo. Siempre adelante. Miren, uno cuando trabaja, no crean, ¿verdad? Que hay muchas cosas, uno se abre, uno se recomienda, nadie lo recomienda. Su trabajo lo recomienda. Fíjense bien. Nada, solo en el Estado es que uno necesita que le den una carta de recomendación y todo. Ajá, y hay veces que hay ingenieros que van a pegar afiches allá a la punta de un palo. Por ejemplo, ahí tienen ahorita Espinosa, por ejemplo, dio clases en química, ¿verdad? No recuerdo cuál es el nombre de Espinosa, que está ahorita, es el parte de la Comisión de Combustibles, ¿verdad? En Honduras. Fue director del INE también. David Barahona fue gerente de Undutel. Por ejemplo, que nosotros le decíamos el pulpo, Leonardo Deras, gerente del ENE actualmente. Son mis amigos, para que se fijen. Entonces, pero ellos tienen un perfil político, los papás, entonces lo dejaron ahí. Entonces, David fue como técnico, como buen elemento, ¿verdad? Inclusive dio clases para eléctrica. Bien, digamos, vamos a ver ahí, vamos a ver a Scarlett Marisela Castro. No está Scarlett. Bien, vamos a ver a Gerardo Sebastián. Ah, no, ya, sí, ¿verdad? Mario José Argeñal. ¿Está Mario? No está tampoco Mario, ok. José Carlos Pacheco. Se entiende por simplificación de trabajo un método sistemático para la aplicación organizada del sentido común con el objeto de identificar y analizar los problemas del trabajo, desarrollar métodos más fáciles y mejores para hacer las cosas e insistir en las modificaciones resultantes. Ok, fíjense bien. Todo, por eso les digo, no hay que tener resistencia al cambio. Nada de tener resistencia al cambio. Siempre van a haber sus pequeños errores, pero ya son mínimos. ¿Verdad? Son mínimos. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, teníamos que ir a hacer fila para que nos matricularan las clases. Ahora ustedes, fíjense, hacen en línea, hacen, ¿verdad? Las cosas y es desde la casa. Esos son los cambios. ¿Qué hay? Por ejemplo, ¿a quién pone resistencia a estos cambios? A los que trabajan en esa unidad. Claramente, porque se simplifica el trabajo con menos personal. Ya no necesita que esté una persona ahí sencillamente sentado esperando que llegue una persona con su forma. Mire, aquí está mi forma, están las clases que voy a matricular. Ya no. Inmediatamente. ¿Qué es lo que llega? El mismo sistema las va prácticamente automáticamente las va, ¿verdad? Programando y las va mandando a las secciones que ustedes están pidiendo. Estos son cambios, por ejemplo. Y ya vamos a llegar a este otro cambio que no nos va a gustar tampoco, a muchos no nos va a gustar porque somos con la cuestión del código de barra para entrar a la universidad. Ya pronto se va a hacer, tal vez ustedes no lo logren, ¿verdad? Esta cuestión, pero se va a necesitar. Solo personas ajenas que no tengan nada, ningún vínculo con la universidad, van a tener una entrada especial, ¿verdad? Pero con mayor control. Y esa es simplificación del trabajo, ¿verdad? ¿Qué voy a estar haciendo ahí que, por ejemplo, un vigilante que me esté pidiendo el carnet y toda esta cuestión para ingresar? No, sencillamente pasa ahí, ¿verdad? Como cuando ustedes le ponen una tarjeta de crédito que ahora con el código solo se la ponen en una pantallita, ya es ok, ¿verdad? Entonces, así, esos son métodos de trabajo sistemáticos, ¿verdad? Que las organizaciones tienen que darle ese pase para poder ir mejorando los procesos. Todos son mejoras de procesos. Fíjense bien. Y a eso se apunta, ¿verdad? Con la era digital. Fíjense bien. A eso se apunta con la era digital.
poder simplificar estos sistemas y estos procesos para hacerlos más fáciles, como es, desarrollar métodos más fáciles y mejores para hacer las cosas e instituir las modificaciones resultantes, ¿verdad? Entonces, es importante. ¿Qué hubiera pasado si la universidad no hubiera tenido, por ejemplo, esta plataforma, bien o mal? Pero se está saliendo, se está funcionando. Se pueden imaginar si no se hubiera tenido. ¿Verdad? A muchos se les obligó, todavía algunos todavía no utilizan la plataforma. Se los digo que es verdad, hay algunos que están sencillamente solo por correo institucional. Yo no sé cómo hacen, ¿verdad? Porque estamos obligados a dar clases. No sé cómo van a hacer las autoridades, que hay privilegios, pero la realidad es que hay muchos todavía que solo se están haciendo a través de correo electrónico, porque le tienen miedo a una pantalla. Le tienen miedo a una computadora, apretarle una tecla que parece que lo voy a borrar, se van a borrar a todos ustedes. ¿Verdad? Y no. El sistema de decir, no, por ejemplo, yo ayer, por ejemplo, estaba ingresando las notas de ustedes, ¿no? Ahí de los trabajos. Todo se borró. Sencillamente todo. ¿Verdad? Y lo que hice yo fue dejar de trabajar porque me imagino que la plataforma estaba dando problemas. Fíjense bien. Entonces, pero sí ha simplificado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Dualidad de trabajo. A volverlo a hacer, ¿verdad? Para ingresar las notas. Voy a ver quiénes son los que quedaron con nota y quiénes no están, quiénes no tienen nota y quiénes tienen nota. Fíjense. Entonces, pero esto cada día va mejorando. Nos va dando pautas realmente que tenemos que ir mejorando, pues. ¿No? De poder encontrar sistemas más fáciles, sistemas más favorables, ¿verdad? Que nos puedan dar unos resultados efectivos con la simplificación del trabajo. Por esta razón, por eso, por ejemplo, les pongo otro ejemplo de ingeniería. Por ejemplo, en aquellos tiempos, es la madre de ingeniería, la ingeniería civil. Y ahí se ha venido en la historia, ustedes fueron dando cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, los químicos tenían una mezcla ahí con los ingenieros mecánicos. Los de eléctrica con los de ingenieros civiles, porque los ingenieros civiles en aquel entonces, ¿verdad? Era lo que hacían todo, construían, diseñaban los sistemas de eléctricos de las casas, de los edificios, todo esto lo hacían ellos. Después, es un trabajo, fíjense bien, ese es simplificar el trabajo. Ya como ingeniero civil, ya me encargo de toda la infraestructura, de todas las estructuras y todo, yo me olvido de lo que es climatización y me olvido de qué es electrificación. Ahí está. Es como los doctores en química y farmacia, que están ligados con los ingenieros químicos, ¿verdad? O sea, casi tienen la misma área, casi parecida, fíjense bien. ¿Verdad? Sencillamente son los programas lo único que los diferencia. Pero, fíjense bien, hay una integración ahí, en la cuestión de esto. Entonces, es importante para que miremos las mejoras, que hay que ir buscando las mejoras. ¿Verdad? Por ejemplo, las mezclas antes, ¿verdad? O sea, los lavados de frascos para envasar medicamentos, eran unas pilas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hacen? Tienen calderas de calentamiento y todo para esterilizar toda esta cuestión. Todos son métodos que se han ido cambiando poco a poco, ¿verdad? Que es importante para todos, para facilitar, ¿qué? El trabajo. Y de una vez facilitar el trabajo, por ejemplo, tener mayor rendimiento en la inversión y en la producción, porque cada día el cliente exige más y más demanda. Bien. Vamos a ver ahí a Olga Giselle Vallecillo. ¿Está Olga? No está Olga. Vamos a ver a Cristi, pues, Dayana. Sus características son: A, el uso de una metodología para desarrollar las innovaciones. B, el empleo sistemático de la actitud analítica. C, el estímulo del sentido común y del ingenio creador. D, el control de las ideas geniales desordenadas. Ajá, fíjense sus características, fíjense bien en la simplificación del trabajo. El uso de una metodología para desarrollar las innovaciones. ¿Qué son metodologías? Procedimientos. Fíjense bien, metodologías son procedimientos, ya ustedes no son ajenos a esto.
La método son procedimientos y estos procedimientos nos llevan a hacer procesos más simples, mejor enunciados, mejor una cronografía, ¿verdad? Coherente, ¿verdad? El empleo sistemático de la actitud analítica, pero les vuelvo y les repito, en nosotros que llevamos mucha matemática, los números solo son un resultado. Esos resultados necesitan analizarlos, no solo verlos plasmados ahí. El empleo de ese sistemático de la actitud analítica, ¿de qué me sirve? Por ejemplo, yo digo, ok, ¿qué pasó? Yo tengo una serie de datos y yo tengo un resultado. Esos resultados tengo que compararlos. ¿Con qué? Con otros datos para ver si yo estoy teniendo resultados, ¿verdad? De los que yo deseo. Porque nada se lleva a cabo para solo sacarlo. No. Cada cosa se lleva a cabo para implementarlo, analizarlo y ver dónde puedo mejorar. Fíjense bien. Es importante. Las innovaciones. Ustedes están llamados las innovaciones. Son de este siglo XXI ya. Muchos de ustedes son del siglo XXI. ¿Verdad? Me alargo que, ¿verdad? Que pocos son de los de ustedes que están en estas secciones que sean del siglo XX. Ya son del siglo XXI. Creo, la mayoría de ustedes ahí. Ustedes están llamados, nacieron en la época, en la era de la tecnología. Fíjense bien. ¿Ah? A uno como le dicen, no, es que usted ya está obsoleto. Así, le dicen los hijos a uno. No, es que vos no sabés. Tiene razón, pues. No nacimos nosotros. Pero como salen algunos chats ahí, somos una edición limitada. No limitada de verdad, de no hacer las cosas, sino con otros, ¿verdad? Otros valores, con otras cosas diferentes. Fíjense bien. El estímulo del sentido común y del ingenio creador, fíjense, del sentido común es lo que les decía, la parte del sentido común y la lógica del ingenio. Es importantísimo esta cuestión. Entonces, es importante esto que nosotros, ¿verdad? Demos a esta cuestión del ingenio, de ingeniería, creador, el sentido común, ¿verdad? Fíjense bien, qué importante el estímulo del sentido común y del ingenio creador. Tenemos que ser creativos, ¿verdad? Tenemos que ser creativos en ese aspecto y ir adelante con esta cuestión. El control de las ideas geniales desordenadas. Siempre hay esto, es importante. Por ejemplo, cuando se hace investigación y desarrollo del producto, la cuestión es la primero que es la lluvia de ideas. Y ponemos en común la lluvia de ideas. Después, ¿qué vamos? Discriminando o desechando. Esa lluvia de ideas que hay, ¿verdad? Geniales y de todo, y hasta se ríen a veces cuando está ahí en grupo y poniendo el grupo, ¿verdad? Las ideas, la lluvia de ideas para poder generar cualquier situación, para poder generar algo que sea útil a la sociedad y que sea útil también a nosotros mismos. ¿Ah? Es importante. Ahí decían ustedes de Boyle, ¿verdad? Por ejemplo, en química no volví. Un alumno me mencionó a Arquímedes. Uno en química, fíjense bien. Que es una de las leyes que dice, de acuerdo al volumen del cuerpo, es el volumen de agua que se derrama. Sí. Es lo que decía Arquímedes. Entonces, uno, se los digo, uno fue el que sacó esa investigación de aporte a la ingeniería química, ¿verdad? Para la sociedad y para la industria. Es importante esta situación. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora, ¿verdad? Para seguir con la cuestión de la simplificación del trabajo y todo lo que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Como conceptos para poder, ¿verdad? Ingresar a la industria a poner en práctica todos estos conceptos de la ingeniería médica. Así es que pasen buen día. Gracias, igual, ingeniero. Gracias, igual, ingeniero. Igual, ingeniero, gracias. Buen día, buen día.